buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La madrugada de este jueves 6 de mayo amanece nutrida con una gran cantidad de informaciones nacionales e internacionales. Las internacionales están referidas al tema venezolano. Sigue causando impacto la novedosa situación planteada con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela. ¿Por qué novedosa? Porque es resultado ciertamente no de una imposición del gobierno, sino de una negociación entre distintos factores. Doblemente novedosa porque esos factores que participaron en este proceso de negociación y de presión ciudadana no solamente fueron factores partidistas, también hubo factores de la sociedad civil que jugaron un rol destacadísimo, concretamente el Foro Cívico Nacional, que no solamente determinó la apertura de las propuestas por parte de sectores distintos al gobierno, sino que además logró que varios de sus postulados quedaran como rectores principales, como el caso de Roberto Picón, o directores suplentes, rectores suplentes, como el caso de Francisco Martínez, León Arizmendi y Griselda Colina. Pero decía, hay reacciones internacionales que se salen de la inercia habitual y que disculpe, tenemos un error acá con la transmisión de Facebook, hemos tenido problemas ciertamente. Bueno, decía, ha habido reacciones a nivel internacional que se salen de la inercia tradicional. Antes, bueno, cuando ocurría algo en bloque, la comunidad internacional se iba por alguno de los factores de la opinión de la oposición partidista venezolana. Hoy hay más cautela frente a esto. Quiero compartir con ustedes lo que declaró el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks. Gregory Meeks plantea lo siguiente. Congresista Meeks instó al gobierno de Biden a reconocer el nuevo Consejo Nacional Electoral, aunque admitió que está lejos de ser perfecto. Voy al texto. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Gregory Meeks, instó al gobierno del presidente Joe Biden a reconocer el nuevo Consejo Nacional Electoral designado por la cuestionada Asamblea Chavista, al considerarlo como un paso importante hacia unas elecciones libres en Venezuela. Si bien la nueva formación del Consejo Nacional Electoral está lejos de ser perfecta, afirmó, creo que el acuerdo de ayer entre representantes de la oposición y el gobierno de Maduro marca un paso importante hacia unas elecciones libres y justas en el país. Ante este importante anuncio, insto encarecidamente al gobierno de Biden a reconocer al nuevo Consejo Nacional Electoral y aumentar el compromiso con el gobierno de Maduro, con representantes de la oposición y miembros de la sociedad civil que jugaron un papel decisivo en la configuración de este acuerdo, expresó Meeks en un comunicado. El congresista destacó que el nuevo CNE contará con dos rectores de la oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón. Si bien queda claro, dijo, que un nuevo CNE no es una panacea, creo que esto jugará un papel crucial para abrir la puerta a oportunidades para profundizar las discusiones sobre otras condiciones electorales vitales. Fue, repito, no cualquier vocero, fue el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Pero no es solamente en Estados Unidos donde hay una nueva mirada a propósito de lo que es la crisis política venezolana. Tenemos también este reporte que desde la agencia suiza de noticias nos trae la información sobre la reacción de Europa. La Unión Europea considera un positivo primer paso el nuevo Consejo Electoral de Venezuela. Dice así este reporte diseminado por la agencia EFE.
La Unión Europea destacó este miércoles que la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un primer paso en el camino hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente en el país latinoamericano, proceso que, dijo, seguirá evaluando. La designación del CNE es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando, dijo el portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, en una declaración enviada a la agencia EFE. El portavoz del servicio que dirige el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó que este proceso debe ser liderado por los venezolanos y debe incluir otros elementos que garanticen un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, como piden los propios venezolanos. La Unión Europea seguirá apoyando el diálogo y los esfuerzos en curso para superar el actual estancamiento por medios pacíficos y democráticos dirigidos por Venezuela, concluyó Stano. Las autoridades del CNE fueron renovadas el martes por el Parlamento del país con la misma fórmula de hace 15 años, pues de las 5 nuevas caras, 3 han tenido relación directa y abierta con el chavismo y 2 con la oposición. Ahora bien, hay una reacción, bueno, tenemos también la muy importante reacción de la canciller española. Dice así este reporte de Europa Press. España considera que la designación de rectores del CNE es un primer paso para garantizar unas elecciones libres en Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez reiteró su disposición a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr una reinstitucionalización de la democracia del país. El gobierno de España, dice el texto, repito, este es un despacho de Europa Press, el gobierno de España considera que la inclusión de 2 opositores en el nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela supone un primer paso al que deberían seguir otras medidas que lleven en última instancia al país a la celebración de elecciones libres y justas. Así lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un comunicado después que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo y surgida de las elecciones del pasado diciembre, cuyo resultado España no reconoce, aprobara la designación de 5 nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. España subraya el hecho de que el nuevo CNE cuente entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, señaló la institución española en referencia a Enrique Márquez, postulado por la sociedad civil, y Roberto Picón, representante del sector universitario. Es un primer paso al que aún deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes, expresó el departamento que dirige Arantxa González Laya, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Estas son reacciones, repito, que se han producido desde diversos ámbitos de la comunidad internacional. Creo importante combinarlas con reacciones que se han producido también desde la Venezuela profunda. Consultamos la opinión de un destacado luchador zuliano, de Juan Carlos Fernández. Compartimos de inmediato con ustedes lo que fueron las impresiones del periodista, dirigente político y dirigente social Juan Carlos Fernández al ser consultado por la Fuerza de Unión sobre este tema. Escuchemos. Vamos a hablar de inmediato con Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es un dirigente social, un dirigente político y uno de los comunicadores sociales más influyentes del estado Zulia. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué significa para ti, qué importancia le atribuyes al nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral? Chugo, hay una frase que han acuñado por allí que dice: se abre una rendija. Enrique Márquez, Roberto Picón y nuestros 3 suplentes son una oportunidad para que la gente vuelva a hacer política, para que la gente pueda organizarse, para estructurar el músculo del venezolano, que el 90% quiere cambio, pero está silvestre en la sociedad venezolana. Yo creo que es una inmensa oportunidad para regresar a la política, para regresar a la búsqueda de la democratización y de la reinstitucionalización del país por la vía democrática y constitucional. El régimen está pasando aceite, dicen en el Zulia, está viviendo dificultades y se está viendo obligado a aceptar gestos y acciones que permitan que podamos actuar nuevamente en política y buscar un camino democrático. Yo creo que es una inmensa oportunidad e invito al país a reflexionar sobre esto. Si actuamos todos al unísono en una dirección
con el voto, con los mejores candidatos seleccionados por los sectores populares, seleccionados por los mecanismos menos traumáticos que ocurran, pues vamos a tener una inmensa posibilidad de empujar el regreso de Venezuela a los caminos de la democracia y de la libertad. Conversamos con Juan Carlos Fernández, dirigente social, dirigente político y comunicador social del Estado Zulia. En el Zulia hay una situación particularmente dura, el flagelo del COVID, la crisis eléctrica que le antecedió, el tema de la gasolina insolamente, y el hecho de que habido obtenido la oposición la gobernación del Estado Zulia, por un asunto de opiniones distintas, ahora tienen a un gobernador que no es aliado del pueblo, sino que es parte del problema. ¿Qué reflexión genera esto precisamente en el pueblo zuliano? Bueno, mira, la experiencia que nos ha quedado de esto es que no podemos retroceder cuando logramos avances. Haber dejado la gobernación libre después de haberla ganado, como resultado ha traído todos estos problemas que tiene la región. El Zulia es el estado más golpeado por la crisis. El Zulia es uno de los estados más golpeados por la pandemia. El Zulia tiene agua para botar y no tiene agua en las tuberías. El Zulia tiene plantas eléctricas y tiene apagones. El Zulia tiene refinerías y tiene petróleo y no tiene gasolina. El Zulia es un caos que provocó además que ha provocado esta ausencia de liderazgo, esta ausencia de activismo, esta ausencia de una lucha que no se detenga, de una lucha denodada por rescatar este Estado. Yo creo que se cometió un error que hay que rectificarlo tú y tu queridísima audiencia, de la cual yo soy parte, y estamos invitando a la gente a rescatar este Estado. Este Estado tiene muchísimo potencial y es perfectamente rescatable si hacemos lo que corresponde para rescatarlo. Juan Carlos, gracias por la gentileza de habernos atendido. Un gran abrazo y buenos días. Un fuerte abrazo, Chu, a todos ustedes. Juan Carlos Fernández, repito, dirigente social, dirigente político y uno de los comunicadores sociales más influyentes del Estado Zulia, dándonos su opinión sobre lo que significa para el país en general y en particular para esa región la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Nadie se llama engaño. Nadie está diciendo que esto es una maravilla, que llegamos a donde teníamos que llegar y que, que estamos en el cielo. No, nadie se llama engaño. Estamos en lo que es el principio de una larga y dura lucha. La destrucción del voto en Venezuela no fue asunto de un día. Fue un largo proceso en el que el gobierno, por un lado, vaciando de contenido el voto, y sectores de la oposición por otro, llamando de manera irresponsable a la abstención o cortejando, surfeando la inercia abstencionista, destruyeron la confianza del venezolano en el voto como instrumento democrático, no en el CNE, no en Tibisay Lucena, no es eso. Es en tu propia capacidad como ciudadano de utilizar ese instrumento que es el arma del hombre libre, el voto, para hacer cambiar las cosas. Bueno, eso no se produjo en un día, tampoco en un día se va a recuperar, pero este es el principio, o puede ser el principio de un proceso positivo. Escuchamos entonces en este primer segmento del programa opiniones del comunicado de la Unión Europea, la opinión de la cancillera de España, de la ministra de Asuntos Exteriores de España, y el planteamiento que hace el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. Todos considerando como un primer paso positivo la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y escuchamos también esta opinión desde la Venezuela profunda, desde el Maracaibo herido, desde el Maracaibo pateado, desde el Maracaibo destruido por un gobierno que tiene al frente, un gobierno regional también, que tiene al frente a una persona que el poder sencillamente le cayó en las manos después que el pueblo zuliano había votado por tener un gobernador de oposición. Vamos a la siguiente pausa comercial cuando son las 5:45 de la madrugada y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad,
La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Por supuesto, no son estas el único tipo de opiniones que hay sobre este controversial tema. Tenemos una muy interesante entrevista que le hizo Alonso Moleiro a Juan Guaidó. Aparece publicado originalmente en el portal La Gran Aldea y fue reproducido por el portal La Patilla, que como todos sabemos es dirigido por Alberto Federico Rabel, quien es a su vez el director de comunicaciones del gobierno interino. El titular que le coloca La Patilla a este texto es interesante, sobre todo porque venimos de hablar con Juan Carlos Fernández del Zulia, que es un sitio, una región severamente golpeada por la crisis y donde el pueblo zuliano votó por tener un gobernador de oposición, y el gobernador electo dijo que no se iba a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que su orgullo era primero, que su dignidad era primero, y que eso le ha costado al pueblo zuliano 4 años de desgobierno regional encabezado por un señor de apellido Prieto, que ha sido parte importante de las desgracias que ha sufrido el pueblo de esa región. Digo todo esto porque el titular, repito, que le coloca La Patilla a esta entrevista es el siguiente: Guaidó, 2 puntos. Quien crea que desde una gobernación puede enfrentar la dictadura no entiende el contexto que vivimos. Dice así parte de esta extensa entrevista, esta extensa conversación. Al exponer la brega actual de la oposición, que recién se reorganiza ante una nueva plataforma unitaria, Juan Guaidó habla de cómo lograr un acuerdo integral a través de una negociación política que puede venir por etapas. Uno de los temas para establecer una interlocución legítima en un proceso de negociación en el país es quién puede ser. La presencia de espacios como el de Noruega tiene esa utilidad, te permite formalizar el acuerdo. Aunque no reconocerá al nuevo Consejo Nacional Electoral, no descarte estrategias para un escenario consultivo que permita a las mayorías expresarse, dijo. Como la circunstancia no ha sido la escogida, sino que es impuesta, no ve en ello ninguna contradicción. El terreno de la lucha lo elige el opresor, dijo. Nosotros escogemos los mecanismos de lucha. Su popularidad ha bajado, dice el periodista Alonso Moleiro, y su liderazgo es contestado en parte importante de la sociedad democrática, pero Juan Guaidó sigue siendo el locutor privilegiado de la comunidad internacional respecto a la crisis venezolana y el dirigente que expresa la voluntad de los partidos democráticos más importantes. Conserva, por tanto, la franquicia de la disidencia ante la hegemonía chavista, no solo ante Estados Unidos o la Unión Europea, sino ante las Naciones Unidas. Enfundado en una discursiva voluntarista ante un entorno particularmente adverso, Guaidó toma nota de algunas sesiones recientes hechas por Nicolás Maduro ante las demandas opositoras, reconocimiento de crímenes, ingreso de la ayuda humanitaria, mecanismo COVAX. Su discursiva, la de Guaidó,
luce hoy telegrafiada y predecible en la misma medida en que no se concreta el cambio político que claramente pide la mayoría del país. Ahora que gravita de nuevo la posibilidad de intermediación del gobierno de Noruega, Guaidó afirma estar dispuesto a colocar sobre la mesa una propuesta de acuerdo que incluya elecciones libres y ofrece de nuevo garantías políticas a la clase dirigente chavista. Este es el principio, repito, de esta extensa entrevista que le hace Alonso Moleiro a Juan Guaidó y cuya lectura recomiendo ampliamente. ¿Por qué la recomiendo? Porque nos permite ver cómo con extrema dificultad, pero sin embargo, a pesar de los pesares, los actores políticos terminan rindiéndose ante la realidad. Guaidó dice ahora que qué bueno que viene la delegación del Reino de Noruega, que estupendo, que eso permite que haya un intercambio sólido con garantes serios. Recordemos que hace apenas meses, ante el solo anuncio que podía venir una representación del Reino de Noruega a nuestro país, Juan Guaidó respondió diciendo que ellos no asistirían a ninguna reunión, dándole prácticamente un portazo en la nariz a los representantes del gobierno de Noruega. Dice también Juan Guaidó, en el contexto de esta entrevista, que plantea la posibilidad de un acuerdo integral, de un acuerdo inclusivo. Y eso es positivo, eso es importante. Recordemos que Guaidó viene de un proceso de anunciar una supuesta nueva plataforma unitaria y cuando tú buscas quiénes integran esa supuestamente nueva plataforma, te encuentras que son lo que queda de los mismos 4 partidos que le apoyaron desde un principio y unos cuantos grupos que gravitan, por así decirlo, que orbitan en torno a lo que queda de esos 4 partidos. Entonces tú dices, bueno, si no hay capacidad para promover un acuerdo en la oposición, si siendo supuestamente jefe de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y presidente interino, y no se tiene capacidad para sentarse con María Corina, con la mesita, con Capriles, con Ledesma, con los distintos factores que componen ese universo que es la traumatizada dirección partidista de la oposición venezolana. Si no hay capacidad para unir la oposición, ¿cómo vas a unir el país? ¿Cuál es el acuerdo que le propones al país cuando no tienes capacidad de acuerdo ni siquiera en tu propia casa? Eso es complejo, eso es delicado, pero el solo hecho de que hable de la necesidad de un acuerdo integral e inclusivo ya es un dato positivo para quienes hasta hace poco se manejaban desde un espacio de cierta soberbia, de cierta vocación de exclusión a quien no fuera exactamente seguidor de sus líneas o de sus iniciativas. Ante esta opinión destaca la opinión emitida por Vicente Díaz. Vicente Díaz viene de ser representante, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Era el único en una plantilla de 5 rectores, el único opositor. Sin embargo, con Vicente Díaz en el CNE se lograron los mayores avances que se hayan logrado en los últimos 15 años. De hecho, fue con Vicente Díaz en el CNE como se logró la victoria del pasado 2015. A pesar de esos méritos, que son incuestionables, Vicente Díaz tiene la humildad de decir hoy que ese CNE recién designado tiene la mejor representación opositora de la historia. Así lo recoge el Diario Nacional en su nota del día de hoy. El titular es ese: Vicente Díaz, 2 puntos. Ese CNE tiene la mejor representación opositora de la historia. El exrector del CNE, Vicente Díaz, considera que la nueva directiva designada en la institución electoral cuenta con la mejor representación opositora de los últimos 20 años.
Ese Consejo Nacional Electoral hasta ahora tiene la mejor representación, incluyendo la que me tocó a mí, expresó en entrevista para el periodista Vladimir Villegas. Este martes 4 de mayo, la Asamblea Nacional de 2020 designó en sesión extraordinaria a los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Los principales son Alexis Corredor, Tania D'Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón. Díaz recordó que tanto Márquez como Picón, que representan a la oposición en la institución, tienen una significativa experiencia política. Enrique Márquez, dijo, es un hombre de dilatada trayectoria en la lucha democrática, fue uno de los protagonistas de la victoria del 2015 y en 2007 cuando se detuvo ese proyecto de reforma de la Constitución presentado por Hugo Chávez, recordó. Mientras que Picón es experto en informática, ha sido auditor de procesos electorales venezolanos desde hace 15 años, fundó Ojo Electoral, una conocida organización de la sociedad civil en materia de observación electoral. Era gerente técnico y fue miembro del comando de campaña de la oposición en 2015 y por esas razones le pasaron factura y terminó en el helicoide por muchos meses. Creo en sus capacidades, talento y esfuerzo en la lucha democrática, subrayó Díaz. Para él, en el CNE hay una representación de lujo, por lo que opinó existe la posibilidad de reconstruir una ruta democrática para cambiar la situación del país. Hay suficientes herramientas, afirmó, para reconstruir la ruta electoral, si hay la disposición. Interesante, llamativa la manera, repito, como Vicente Díaz, con mucha humildad, afirma que esta representación opositora ante el Consejo Nacional Electoral es incluso mejor que la que él le tocó ejercer y, repito, insisto, cuando a él le tocó en solitario ejercer la representación opositora ante el CNE, fue cuando se obtuvieron, por cierto, los mayores, los más importantes triunfos en los últimos 20 años en materia electoral. Hay una circunstancia, vamos a tratar de tocarlo de manera suave. En el día de ayer, y yo les pido que busquen esos comunicados y los vean, en el día de ayer, el gobierno interino presidido por Juan Guaidó emitió varios comunicados sobre el mismo tema. En el último, lo emitieron ya pasadas las 7 de la noche, en su último párrafo dejan entrever la posibilidad de que se produzcan nuevos acuerdos, lo que ellos llaman nuevos acuerdos, que permitan la participación electoral de ese sector. Yo les voy a decir algo sinceramente. Ojalá se tenga la grandeza necesaria para rectificar. Recordemos que la única manera de rectificar un error es asumiéndolo antes. Aquel cuento de pasa la página no solamente es irresponsable, sino que además te impide aprender del error que cometiste. Te impide convertir ese error en experiencia y esa experiencia en conocimiento. Ese empeño por no rectificar pasa por allí e impide el crecimiento. Entonces, ojalá ciertamente los amigos que están en este sector de la oposición, en el llamado gobierno interino, tengan la amplitud necesaria para hacerlo. Y digo eso porque en este momento, mira, que algunos crean que lo que está planteado ni siquiera es la pugna si gobierna Maduro o si gobierna un opositor, ni siquiera eso, sino quién dirige la oposición. ¿Es Guaidó o es Capriles? ¿Es el sector que se ha desgastado en el gobierno interino o son los sectores que están promoviendo la reconstrucción de la ruta democrática? Plantear las cosas en esos términos sería una estupidez, sería una falta de respeto para un pueblo que está sufriendo muchísimo, para una nación que está en proceso de disolución, para un país que se está deshilachando.
Aquí el problema no es quién manda en la oposición. Aquí el problema no es ni siquiera quién se coloque en Miraflores. Ese no es el problema. El problema es cómo paramos el deterioro y cómo iniciamos un proceso sostenible de construcción de prosperidad y calidad de vida. Y para eso es indispensable que haya paz, porque donde hay conflicto no hay prosperidad. Donde hay conflicto, donde hay guerra, donde hay inestabilidad jurídica, donde hay inestabilidad política, allí no hay cómo construir prosperidad. Y este país necesita urgentemente eso. Paz, hermano. Paz, pero paz de verdad. No la paz de la que hablan Diosdado y Maduro. No la paz del sometimiento, no la paz del silencio, no la paz del coqui, no la paz de las megabandas, no la paz del Tren de Aragua. No. Paz de verdad. Necesitamos un país donde la gente se encuentre en la calle a la policía y se sienta protegida en vez de amenazada. Necesitamos un país donde el sistema judicial sirva para garantizar la igualdad de todos ante la ley y no como garrote para perseguir y castigar a quien disienta del gobierno. Porque si no hay eso, aquí no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no va a haber trabajo ni productividad. Y si no hay productividad, va a haber más hambre, más crisis y más incapacidad del Estado para atender sus responsabilidades básicas y elementales. Ese es el tema. Entonces, repito, aquí el asunto no es si quien dirige la oposición es el grupete de Guaidó, Leopoldo López y compañía, y sus adláteres, la gente que les dice sí a todo, o si la oposición va a ser dirigida, repito, por este emergente conjunto de nuevos factores, tanto de los partidos como de la sociedad civil, que quieren reconstruir la ruta democrática. No, ese no es el punto. El punto no es una disputa intraoposición. El punto ni siquiera es la disputa tradicional gobierno-oposición. Aquí el tema, chicos, es cómo nos entendemos, cómo nos ponemos de acuerdo para darle un parado al desastre e iniciar un proceso que va a ser lento, que va a ser duro, que no va a ser idílico, en el cual nos vamos nuevamente a tener que enfrentar, sí, pero que sea la confrontación de quién hace las cosas mejor, que sea una confrontación hacia arriba, que sea una confrontación acerca de quién tiene la mejor propuesta, el mejor programa y la mejor ejecutoria para beneficio del país. No este charco, ¿vale? No este circo de destrucción mutua. Ese es el tema, ese es el planteamiento y esa es la posibilidad que se abre con esta lucecita en el fondo del túnel, que es la designación de un Consejo Nacional Electoral que no es equilibrado, no lo es, pero es plural, por primera vez en mucho tiempo. Cuando son las 6:04, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos presentándoles una conversación que ahora más temprana tuvimos con Coromoto Lugo. ¿Quién es Coromoto Lugo? Bueno, chicos, Coromoto Lugo es un luchador democrático, pero usted no lo va a ver usualmente en las ruedas de prensa de los partidos tradicionales acá en Caracas. No. Él es un luchador democrático que su vida, su accionar, su presencia social, su liderazgo político se ejerce en un espacio extremadamente complejo y peligroso. Él fue alcalde del Callao, reelecto en 4 oportunidades. El Callao, al sur del estado Bolívar, allí donde el Estado venezolano dejó de existir hace tiempo, allí donde la presencia de la guerrilla es el poder real en medio del gigantesco desastre que significa el que el Estado, en lugar de combatir la minería ilegal, se ha convertido en su principal promotor mediante el ecocida Arco Minero del Orinoco. Bueno, allí trabaja y vive Coromoto Lugo. A Coromoto Lugo le preguntamos cuál es su opinión sobre esta designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y esto fue lo que nos contestó. Coromoto Lugo fue alcalde del Callao en 4 ocasiones, electo por supuesto con los votos del pueblo democrático del sur profundo del estado Bolívar. Él es conocedor de lo que es la lucha de esa comunidad por la democracia y por la libertad, aún en las muy difíciles condiciones en que se encuentran. Coromoto, en tu opinión, ¿qué importancia tiene la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral para el pueblo del Callao, para el pueblo de Bolívar? Bueno, yo creo que para todo el país. Un saludo al pueblo del Callao, un saludo del pueblo de la tierra, del Calipso, ¿no? Mira, esto es un gran paso que no es suficiente en realidad, porque aquí hay que buscar otras garantías que faltan, que como es el regreso de las tarjetas, quitar las inhabilitaciones, la persecución, la transparencia, muchas cosas faltan para lograr. Pero yo creo que las cosas se logran es luchando, peleando, la libertad se logra es peleando adentro. Y nosotros lo hemos demostrado. En el caso mío como exalcalde, yo le gané 4 oportunidades a Chávez, en el 96, en el 2000, 2004, 2008, donde votaba el 60% de la población del Callao en todos los municipios. Entonces yo creo que con un buen mensaje es momento ahorita de hablar claro, es momento de organización, de dirección política en el país. Yo creo que el venezolano está esperando eso, y es el momento de esos liderazgos. Y nosotros creemos que lo de hoy, no es lo que uno quería, que por lo menos el caso de Márquez, el caso de Picón, creo que son dos representantes dignos de confianza de la oposición que de adentro pueden conseguir otra garantía, otra ventaja. Estamos hablando con Coromoto Lugo, repito, fue alcalde en 4 oportunidades como alcalde del Callao, allá en el sur profundo del estado Bolívar. Coromoto, en Bolívar hay una circunstancia especial. En Bolívar se ganaron las elecciones, se demostró el fraude y sin embargo se produjo la usurpación de Noguera y quienes en aquel momento habían obtenido el triunfo no supieron defenderlo o no pudieron defenderlo. ¿Cómo decirle hoy al pueblo de Bolívar que salga a votar después de ese precedente? Mira, el mejor ejemplo te lo puedo decir. En las elecciones de 2007, Andrés Velázquez gana en el Callao con 6.200 votos. Tuvimos una ventaja de 3.000 votos sobre Justo Noguera. Y 2 meses después, en las elecciones de alcalde, las mías, 2 meses después, yo pierdo, saco 1.800 votos, me faltó 3.400 votos. Por toda la abstención, se llamó a no participar, mi partido Primero Justicia me dejó solo, peleé solo, hubo una abstención. Yo creo que la abstención no le hace bien a la política, y no le hace bien a la política, a los liderazgos, al cambio. Yo creo que se han logrado muchas cosas. Se han logrado la oposición, Guaidó,
se han logrado muchas cosas, pero nos hemos equivocado en muchas cosas. Muchos partidos están esperando las elecciones del 2024, las presidenciales, a esas las están esperando, pero nosotros tenemos que saltar ahorita las regionales, las municipales, y nosotros que tenemos que crear ese músculo, tenemos que crear esa fuerza, y tenemos que participar con liderazgos que le digan algo al Estado. Desde aquí de Guayana, de una tierra con una riqueza, con un potencial muy importante en sus empresas básicas, el mineral oro, la madera, y están haciendo esta plataforma con Américo. ¿Quién es Américo? Un líder hecho en Guayana, al sur del estado Bolívar, un dirigente fuerte con vocación de servicio, apoyado no solamente por los trabajadores y de muchas sociedad civil, sino apoyado por 6 exalcaldes, por un alcalde en ejercicio, el único que sacó el estado Bolívar, que es Emilio González de la Gran Sabana, apoyado por sindicalistas como Henry Arias y mucha gente que se está sumando. Y tenemos que sumar a los otros partidos, los partidos minoritarios, aquí hay 4, porque tenemos que ser una fuerza, y eso lo tienen que hacer todos los estados del país. Decir ahorita, no votamos, ay, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la propuesta? Le decimos a la gente que no se movilice, que se quede parado en su casa y esperemos el 2024. Yo creo que no es la mejor propuesta. Este es un gobierno tramposo, es un gobierno tramposo que lleva ventaja. Yo creo que en la medida que salga el venezolano, a medida que salgamos a votar, que nos organicemos y se defienda el voto, que tenemos la capacidad que se demostró con una tarjeta única, con un candidato único, unitario, yo creo que le vamos a decir algo a Venezuela y estamos preparando para unas presidenciales para nosotros sacar a Maduro. Lo demostramos el 6 de diciembre, Maduro está solo. Ahora lo que tenemos es que hacer la propuesta y hacer la primaria para poder ganar las regionales y poder ganar muchas alcaldías de Venezuela. Coromoto, muchísimas gracias por la gentileza de atender nuestra llamada y darnos tu mensaje. Un gran abrazo. Saludos. Coromoto Lugo, alcalde del Callao, reelecto en 4 oportunidades. Nos contaba la situación que vivió en el año 2017, cuando el candidato entonces de la oposición unida en Bolívar, Andrés Velázquez, concurre al proceso electoral, gana el proceso electoral, le roban el resultado. Eso se pudo demostrar gracias a las máquinas de votación. Es decir, no coincidieron los registros que tenían los testigos con los registros emitidos por las máquinas con lo que publicó el CNE en su página web. Sin embargo, repito, no pudieron defender su triunfo. Y luego, cuando se producen las elecciones de alcaldes, como dice Coromoto Lugo, repito sus palabras, mi partido Primero Justicia me dejó solo. Se llamó la abstención y se le regaló al oficialismo una plaza que en 4 oportunidades seguidas había sido obtenida por los opositores. Bueno, este caballero es que nos está diciendo, se puede, claro que se puede, pero hay que hacer el trabajo. Y nos recordó que en el caso particular de Bolívar hay una experiencia interesante, hay la construcción de una plataforma desde la base de los diversos partidos de oposición en el estado Bolívar para postular a ese dirigente político y social muy importante que es Américo de Gracia, hoy en el exilio. Fue Coromoto Lugo y hemos escuchado hoy, creo que es importante destacarlo, opiniones de la Venezuela profunda y no de cualquier lado exactamente. Hablamos con alguien de Bolívar, ¿no? Ese estado donde se ganó y no se supo defender el triunfo, o no se pudo defender el triunfo. Y de Zulia, hablamos con Juan Carlos Fernández, ese estado donde se ganó y a partir de un tema político, ¿no? Alguien dijo, no, yo no puedo irme a juramentar ante la ANC porque mi dignidad democrática no me lo permite. Bueno, chicos, resulta que hoy no existe la ANC, pero existe el pueblo del Zulia, y el pueblo del Zulia tiene un gobernador chavista que en lugar de ser aliado del pueblo contra la crisis, es un instrumento del gobierno nacional contra el pueblo zuliano.
Desde esos dos espacios hemos escuchado hoy opiniones de la Venezuela Profunda sobre este tema. Cuando son las 6:15 de la mañana de este jueves 6 de mayo, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, cuando son las 6:18 de la madrugada de este jueves 6 de mayo. Pasamos ahora a un tema que es una demostración práctica, fáctica, de lo que estábamos diciendo hace minutos sobre cuál es la necesidad real de que la clase política establezca un cable a tierra, una conexión, una sintonía entre lo que es su discurso, entre lo que es su accionar y lo que son las realidades del ciudadano. Decíamos antes, aquí no se trata de quién dirige la oposición, aquí no se trata de quién gana el pulso entre oposición y gobierno, aquí se trata de parar la caída del país e iniciar el complejo, lento y duro proceso de reconstrucción nacional. El mejor ejemplo de esto, el más dramático ejemplo de esto, el más golpeante ejemplo de esto es el tema de la pandemia. Hoy el reporte oficial ubica en 18 personas fallecidas y 951 nuevos contagios de coronavirus para ayer 5 de mayo. Así lo reportan los colegas de Efecto Cocuyo. Con 18 fallecimientos y 151 nuevos contagios, Venezuela suma este 5 de mayo 202.578 casos confirmados de COVID-19, 2.226 muertes por esta enfermedad, según el balance oficial emitido por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación de Maduro, indicó este miércoles que de ese total de contagios, 15.220 se mantienen activos, 14.588 de ellos son atendidos en el sistema público de salud y 632 en clínicas privadas. Agrega que 185.312 de esos pacientes se han recuperado, lo que representa el 91% de los contagios. Recordemos que, desgraciadamente, estas cifras que da el gobierno no son confiables. Digo desgraciadamente porque aquí no se trata, insisto, de ser anti o pro gobierno, se trata de tener sentido común. Si tú no sabes con precisión cuál es el tamaño, fuerza y ubicación de tu enemigo, ¿cómo carrizo lo combates? Bueno, eso pasa con la pandemia. Si tienes un subregistro, si no aplicas la cantidad de pruebas necesarias, si no tienes bien entendido el cerco epidemiológico, si te la pasas inventando métodos
y métodos que son al azar, 7x7, 7x14, X. Si estás haciendo eso, entonces, ¿cómo Carrizo dirige exitosamente la lucha contra la pandemia? A ciegas, a punta de pura propaganda. Bueno, ese es el tema, ese es el tema. Ustedes recordarán que hace días, semanas apenas, tuvimos un espectáculo ridículo. Y en este caso el ridículo lo hizo el gobierno de Maduro, pero a plenitud. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 tomó un conjunto de medidas y disposiciones para lograr que recursos venezolanos congelados en cuentas del extranjero fueran habilitados para poder comprar vacunas, para poder hacer un esfuerzo integrado entre oposición y gobierno para garantizar el acceso de los venezolanos a las vacunas, por lo menos a las que vienen a través del mecanismo COVAX, que serían más o menos unos 6 millones de vacunas. Bueno, la respuesta del gobierno fue, en primer lugar, desestimar esa posibilidad de cooperación. Y en segundo lugar, ellos dijeron que ellos podían solos. Maduro anunció, primero, que había cancelado el 50% de los recursos que se adeudaban al mecanismo COVAX para lograr la vacuna. Entonces la respuesta del equipo, la comisión delegada que dice representar a la Asamblea Nacional electa el 2015, dijo, bueno, estupendo. Estos recursos se pueden utilizar entonces para pagar la segunda parte o para pagar todo lo que tiene que ver con el tema de la cadena de frío para garantizar que las vacunas lleguen en buen estado donde tienen que llegar. Es decir, para tantas cosas que hay que hacer. La respuesta de Maduro fue que no, ya yo pagué todo. Pero quiero compartir con ustedes, con preocupación y con vergüenza, este despacho que nos trae el diario El Nacional en la mañana de hoy. Organización Panamericana de la Salud pide al Estado venezolano ponerse al día con los pagos de COVAX para recibir más vacunas. El director de Emergencias Sanitarias del organismo internacional, Ciro Ugarte, instó a las autoridades venezolanas a abocarse a la creación de un plan de vacunación que tenga como prioridad a los profesionales de la salud. Voy al texto. Este es un despacho de la agencia FranPress. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela podría optar por la segunda fase de vacunas anti-COVID mediante el programa COVAX. Esto si se concreta el pago que el Estado tiene pendiente con el organismo internacional. El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, dijo que de confirmarse el pago, el país podría recibir las próximas dosis a finales del mes de junio. Sin embargo, no existen tiempos precisos. No tenemos confirmación de ese pago. Esperamos todos que ese pago se haga efectivo pronto. Con eso, Venezuela podría ser elegible para el siguiente plan de distribución de vacunas, indicó en declaraciones para una radio capitalina. Aseguró además que es necesario que las autoridades venezolanas se aboquen a la creación de un plan de vacunación que tenga como prioridad a los profesionales de la salud, que son los que se encuentran en primera línea en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Venezuela recibió hasta el momento las vacunas rusas Sputnik y las chinas del laboratorio Sinopharm. Además, participa de ensayos de otra candidata a vacuna de Rusia, la Epivac Corona. Y como parte del COVAX, la UNICEF envió este miércoles 50 de 100 congeladores para la cadena de frío. Repito, esta situación da por un lado vergüenza y por otro lado rabia. Hasta hace nada estaba Maduro diciendo, no, ya yo pagué todo. La primera parte ya la pagué, no me hizo falta que se descongelaran esos fondos venezolanos en el exterior. No somos mendigos, dijo. Bueno, eso quedó allí. Después dijo, pagamos la segunda parte, solos, nosotros, con nuestros aliados internacionales. Bueno, chicos, resulta que estamos a 6 de mayo. Y hoy, 6 de mayo, dice el vocero de Emergencias Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, chicos, paguen, ¿vale? Paguen, que se concrete ese pago para que puedan tener acceso, en el mejor de los casos, en junio.
En junio viene el señor ministro de Salud del gobierno de Maduro, un hombre serio, todo hay que decirlo, un hombre serio, ¿no? A hacer un gran anuncio, porque llegó un nuevo cargamento de 50.000 vacunas. Así, de 50.000 en 50.000, harían falta unos 30 años para vacunar a la población venezolana. Y mientras tanto, ¿qué le dices al venezolano que está en permanente peligro de muerte, de exposición a enfermedad y muerte? ¿Qué le dices a las familias? ¿Qué le dices a los deudos? ¿Te vas a poner a pelear espaditas con Steven Seagal? ¿O vas a hacer por fin lo que tienes que hacer en este país que reclama soluciones y no ladera epistolada? Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo, hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión.